Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buenos días, nuevamente nos encontramos aquí para transmitir a todos los radioescuchas, a todos los de las redes sociales, este tema que nos compete y que ha sido de gran impacto para nuestras vidas y que también esperemos que sea de gran impacto para sus vidas. Estamos hablando de los derechos humanos, la Biblia y los derechos humanos. Y el día de hoy tendremos el tema sanando el alma de la superstición y del pecado. Nuestro texto, nuestro pasaje se encontrará en Éxodo 20, 18 al 20. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro hermano Ángel Tetetla, que juntos iremos construyendo este tema de sanando el alma de la superstición y del pecado. Buenos días, hermano Ángel, ¿cómo está usted? Bien, hermano Roberto, buenos días a usted y a todos los internautas que nos escuchan. Y pues sí, como usted bien lo dice, el tema que vamos a tocar pues siempre ha sido un tema polémico, pero sobre todo muy importante. Y desde mi punto de vista cada vez tiene mayor relevancia en lo que tiene que ver mucho con las creencias, con las culturas. Y creo que sí es una oportunidad para tocar ese tema. Y sobre todo también a estar abiertos a recibir los comentarios y las opiniones de todos aquellos que en algún momento dado también, aunque no están aquí en esta cabina, pero participan desde los diferentes lugares donde están ellos, poder tener ese intercambio. Sí, así es, hermano. Acaba de decir, estaremos abiertos al teléfono 55 30 68 79 80 para que ustedes quieran hacer alguna llamada. Con gusto nosotros la atenderemos, o si quieren dejar sus comentarios en el chat que abajo de la frecuencia ahí aparece, o escucharnos por YouTube en el canal de Centro Cristiano Comunión, o seguirnos por Twitter en Todos Somos Comunión. También mandarnos correo electrónico, algunas sugerencias, aportaciones, comentarios, dudas. También estamos abiertos al correo electrónico Centro Cristiano Comunión 8 @gmail.com. Así es de que en estas redes sociales ustedes también pueden hacer sus comentarios. Hermano Ángel, ¿qué le parece si leemos el texto que nos concierne, donde nos vamos a apoyar para poder hablar de cómo podemos sanar el alma de la superstición y del pecado? ¿Cómo es de que lo podemos esto aplicar a los derechos humanos? ¿Sí? Y poder reflexionar juntamente con todos los que nos están escuchando en torno a este texto. Claro, yo antes de leer esta cita me parecería prudente aclarar que el principal derecho humano que debemos considerar es la salud física, la salud mental y la salud espiritual. Yo creo que desde mi punto de vista es el derecho primordial, y de ahí se desprende toda una gama de derechos que van a estar haciendo que se optimice esos derechos por sobre muchas cosas que a veces se padece como personas y como seres humanos. Así que entonces sí me gustaría entonces que leyéramos en este caso esta cita de Éxodo capítulo 20 del 18 al 20, que agrego otro versículo más del 18 al 21 para que quede más completa la idea. ¿Quiere usted leerla o la leo yo? Léale, hermano, y ya sobre eso vamos platicando. Bien, aclaro que esta Biblia que estoy usando es la versión 60. Obviamente no tenemos nosotros ninguna preferencia por versiones. Sí, claro. Cualquier versión que en algún momento dado podamos usar o nos recomienden, también podemos sacar citas de ahí y la reflexionamos. Pero en especial esta cita viene
de la versión de Reina Valera, versión 60. Y así está escrito en Éxodo capítulo 20, versículo del 18 al 21. Leo así. Todo el pueblo, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Bien, yo veo aquí una característica muy importante en cuanto a la relación humana. Hay que retroceder un poco en cuanto a lo que es el Génesis. Ya estamos ahorita en la parte del Éxodo. Aquí ya salió el pueblo, ya está. Y desde mi punto de vista, Moisés todavía trae, si aceptamos el que Moisés también escribió no solamente el Éxodo, sino desde el Génesis, podríamos ver la secuencia que trae Moisés en cuanto a la creación, en cuanto al inicio, en cuanto al Génesis. Pero desde mi punto de vista, no podemos desligar 4 palabras importantes que en cierto momento nos permiten poder apreciar mejor la cuestión teológica y darle una diversidad mucho mejor. Y no por ser una raíz que en cierto momento pudiéramos considerar, y que así se considera filosófica, no podríamos descartarlas. ¿De qué palabras estoy hablando? Porque la Biblia precisamente está llena de estas palabras. Estoy hablando de la inmanencia, pero también de la trascendencia. Y después estoy hablando también del Génesis, del inicio, del nacimiento de algo, pero también de la némesis, ¿sí? Que es la causa, que es el castigo. Si consideramos también estas 4 palabras en el análisis que estamos haciendo sobre esta cita, al menos yo veo desde mi punto de vista un concepto más amplio que solamente una cuestión teológica. Muy bien, hermano Ángel. Yo también quiero empezar con este diálogo, que pensemos un poquito en que la palabra pecado y superstición están dentro del escrito bíblico, como lo acabamos de leer. Pero poder reflexionar un poquito si todavía bajo el contexto en el que nos encontramos, todavía el pecado tendría que tener el mismo sentido que tuvo en el medievo, que tuvo bajo el concepto cuando un pueblo está saliendo del pueblo de Egipto. ¿Por qué digo todo esto? Porque para las personas que pensamos que hay un mundo moderno, una era de la ciencia, de la tecnología, es difícil poder entender este concepto de pecado, de superstición, como algo que nos separa, que nos aleja de esta divinidad, de esto sagrado. Pensar en ello bajo todo el desarrollo científico que hemos tenido ya, que esta palabra ha generado culpa, vergüenza, es complicado poderlo entender, que lo sigamos entendiendo de esta manera. Entonces yo sí quiero hablar, o yo voy a tener mis intervenciones desde primero el paradigma, cómo lo concebían estas 2 palabras,
y los nuevos paradigmas que se van construyendo en nuestra sociedad, recordando que nosotros somos constructos sociales y que a través de la interpretación de las escrituras es de que nosotros hemos concebido ciertos conceptos, ciertos temas como inamovibles, y una de ellas es la superstición y el pecado. O sea, son temas que se tienen como tabús, como muchos se han tomado como muy míticos, se han mitificado demasiado. Entonces yo también quiero seguir sobre esa línea. Si hablamos de la soteriología, del soterios, es que el hombre tiene que estar salvo, el hombre tiene que ser libre, el hombre tiene que tener salud, y esto pensaría y comparto con usted que tendría que ser el principio de los derechos humanos, una persona saludable. Entonces, si vamos a tener una lectura de estos textos, pues tendremos que hacerlo desde la salud. Claro. Entonces, desde ahí yo quiero también compartir. Yo quiero precisamente seguir entrando en este concepto de lo que es la superstición y el sentimiento de pecado. Uh-huh. Por alguna razón empiezan a aparecer estos términos, superstición y pecado, porque forma parte inminente, es una inminencia del hombre. Claro, claro. No se le puede eliminar, descartar, ¿sí?, a lo que son las supersticiones. No. El hombre, desde que nace, ¿verdad?, y empieza a tener uso de razón, empiezan las supersticiones. Desde sus primeros pasos que da el niño, empiezan a crearse supersticiones dentro de él. Y después también el concepto, ¿verdad?, inmanente que se empieza a formar del pecado. La mayoría siento que sí, impuestas por estas costumbres y manera de ser de los adultos. Así que el hombre crece, el hombre empieza a desarrollarse con la superstición y el pecado dentro de él. Aquí lo importante es de qué manera tratar la superstición y el pecado para que no nos dominen. Claro. ¿Por qué? Porque decía Carl Gustav Jung, uh-huh, las sombras, la oscuridad, es parte también de nuestra naturaleza. Tenemos que saber que somos una parte oscura, claro, pero también una parte de luz. Así que entonces, cuando se trata este punto de lo que es la superstición y el pecado, es correcto, o sea, que se mantenga, pero aquí lo importante es que esa tendencia no domine ni sumerjan a las personas en una situación de enfermedad, claro, de neurosis, de angustia, de miedo, porque entonces ahí sí está atentando contra los derechos humanos, que es precisamente, ya entrando a lo que es esta cita, es precisamente lo que Moisés en cierto momento enfocó, no para dar libertad, ni liberación física, ni espiritual, sino más bien Moisés utilizó la superstición y el pecado para sujetar y para someter a una nación que nacía en ese momento. No podemos llamarle nación porque apenas era un pueblo que salía a la libertad, pero Moisés tenía que encontrar la fórmula para poder en cierto momento dirigir, guiar, y yo no me quedo solamente en el concepto de números, de que eran 560,000 o 600,000 los que salían. No, se supone que nada más eran los que tenían edad de 20 años para arriba, pero todos los demás, que incluían mujeres, niños, ancianos, estamos hablando así en un dato aproximado, ¿verdad? Y creo que de 3 a 4 millones los que salieron al desierto. O sea, era toda una nación, pero desorganizada. Uh-huh. Y entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés? Ahí empieza precisamente en el Génesis, en el Éxodo, empieza precisamente a establecer cuáles son los principios para darle a esa nación naciente todos los derechos que necesitaba para que el pueblo hebreo fuera lo que hoy es. Sí.
Sí, por eso comentaba hace rato, si una de las grandes cuestiones que aquí se derivan es que si debemos hacer lo mismo con la idea de la superstición y el pecado, o sea, con esa misma cosmovisión que tenía Moisés. Si nos atenemos a los avances de la psicología, de la psiquiatría, de la neurosis, podremos estar, yo le llamaría así como un golpe de gracia al cristianismo. O sea, esos avances han sido favorables para el cristianismo. Ujú. ¿Por qué digo todo esto? Ello se debe a que la Biblia, como comentaba usted, es un libro de salvación, de salud, desde esa palabra del esotérico. Entonces, ¿qué hacía falta en ese momento con Moisés? Pues claro, una cuestión de proponer ese pecado, sí, y esa superstición. Y Michel Leade lo dice en el estudio de la fenomenología, dice que todas las tribus, sí, todos los grupos étnicos, todos han tenido estas dos líneas también. Es como conciben la superstición, a través del mito, a través de la leyenda, a través de los ritos, ¿sí? Y cómo se tiene ese orden para poder expresarse. Y una de ellas pues, tiene que ver con el pecado. Aquí la situación es que si se puede seguir manteniendo que existe un pecado, por ejemplo, original, o ¿qué diríamos en la posición de un Dios santo? A las malas acciones de los hombres, ¿sí? ¿O a qué vino Jesús? O sea, estas preguntas que nos tenemos que ir poniendo en claro, porque muchas veces estos dos temas han hecho mucho daño a las personas. O sea, van a terapia y mucho de ello tiene que ver con la cuestión de pecado. Quiero compartir solamente dos anécdotas. Una de ellas, una hermana que precisamente había sido estigmatizada por su condición de vida, por su pecado, por lo que ellos llamaban pecado, a tal grado que a ella le generó un delirio. Por las noches no dormía, pensando que ella se iba a quedar a la gran tribulación, que ya había sido el rapto, estos temas, y que por su pecado ella tenía que pagar. Fue con el psicólogo y ella fue tratada, pero sí generó ese sentido de culpa, uno pensando que la culpa es algo muy personal, algo oculto, pero ella era más una cuestión de vergüenza, que tenía que ver cómo respondes ante la sociedad o ante ese grupo cristiano al cual asistía. Y la otra era una hermana donde también ella escuchó que ya venía Cristo y que esta situación de pecado ella se tenía que arrepentir de esos pecados y para poder ir con él. Entonces ella pues acepta ese pecado, pero con una culpa, y empieza a recolectar víveres. Uh-huh. Y la cosa es que no vino Cristo porque dieron una fecha determinada. Es como estos conceptos empiezan a dañar al ser humano. Entonces yo también comparto que estas dos palabras son inherentes en el ser humano, pero también en cada cultura. Aquí es como se utilizan esos elementos. Claro, yo concibo esta situación en cuanto al pecado. Si regreso a lo que es el Génesis, cuando dice la Escritura que cuando Dios observó y vio que Adán y Eva habían optado por tomar de ese fruto, ¿sí?, del árbol de lo bueno y de lo malo, la exclamación que hace Moisés en el Génesis, que dijo Dios, dice: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Aquí viene precisamente ese complemento del Génesis con la Némesis. O sea, eso opuesto que en cierto momento va a castigar cuando alguien en ese desarrollo, en ese inicio, no cumple con esas normas éticas y morales. Que la némesis entra precisamente como una tragedia para que el hombre no pueda
en estas palabras que a veces la Biblia usa, que sea un freno para que no se desboque. Así que entonces, este concepto de lo bueno y de lo malo, que en cierto momento pudiera tener una connotación mucho más clara en cuanto a un derecho humano, ¿sí? Porque el pecado en algún momento dado se concibe y se ha querido manejar solamente con el concepto teológico de, en cuanto si existe el bien, ¿verdad? La némesis va a ser lo malo. Sí. Si existe el cielo, El dualismo. la némesis va a ser el infierno. Aquí, por ejemplo, si en algún momento dado hay una actitud de santidad, la némesis va a ser el pecado. Y Moisés tiene cuidado de esa situación, pero no lo enfoca, repito, con ese concepto de cuidado del derecho humano. Ahora los derechos humanos en cierto momento tienen que analizar esto desde este punto de vista, de cuánto daño en ocasiones se ha hecho en cuanto a las predicaciones y la manera en que en algún momento dado, ¿sí?, se interpreta y se traduce esto. Yo por lo general ya me he dedicado ya durante 15, 20 años a tratar de aclarar este asunto de que si estamos hablando que en el siglo XV antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, este concepto que dice el pueblo de Israel, habla tú por nosotros ante Dios, porque nosotros tenemos miedo, o sea, nos impacta, nos causa temor y angustia, ¿sí? Hay una superstición de que el pueblo no se podía acercar a Dios, y entonces sale a Moisés como intermediario. En ese concepto, que se ha traducido hasta nuestros tiempos, supersticiones, ¿sí?, que aún asombra, que en algún momento se practican. Le voy a contar un caso, por ejemplo, de que cuando estábamos nosotros en algunas actividades en la Cámara de Diputados, porque íbamos de repente a tener algunas conferencias ahí, entonces yo sabía exactamente que muchos de los legisladores de todos los partidos se inclinaban a veces porque también se hicieran limpias, porque la superstición en cierto momento para un buen gobierno y para hacer esto está muy arraigada, está sumergida en el concepto humano. Y ahorita en la actualidad, en pleno siglo XXI, hay gobernantes que en su desempeño de gobierno, ¿sí?, de dirigir potencias, son supersticiosos y tiene mucho que ver entonces la manera en que gobiernan. Sí, claro. Y no se digan aquellos hombres y mujeres que son parte de la rutina y del diario vivir, y que son personas que en cierto momento no tienen ese protagonismo, pero que están ya predispuestos desde ese tiempo a la superstición y el pecado, y hoy viven sometidos, esclavizados de una manera mental por la cuestión de la superstición y del pecado. Sí. Y que esto no tiene nada que ver con los signos y los símbolos. O sea, muchas veces nosotros podemos portar un elemento concreto, o sea, a la fe o la creencia, podemos llevarla a algo concreto, porque nosotros somos seres humanos que necesitamos también concretizar eso trascendente, eso que no vemos, en algo visible. Pero la superstición que ha llevado a este tipo de hermanos querer hacer este tipo de limpias, querer limpiar, querer acabar con todo esto, y también se cae en este tipo de superstición. Yo quiero comentar algo. Quiero hablar de Viktor Frankl, el padre de la logoterapia. Él se opuso a la visión freudiana de la psicología humana. Él hace la explicación mecanista para hablar de la razón, que la razón era suficiente de pensar, sentir y actuar de las personas. De esta forma, esto que hace Freud del yo, del ello y del superyo, él lo lleva a
o él apela a esto, a decir no se trata de considerar a las personas como seres impulsados, que eso hablaba Freud, sino esto es un motivo de impulsos, no son sentidos de impulsos, sino como seres responsables. O sea, a través de la superstición y el pecado, nosotros tendríamos que ser responsables de todo esto. ¿A qué me refiero? A que el sentido decía Viktor Frankl, que nosotros como seres integrales tenemos una espiritualidad, y en esa espiritualidad también tendrá que haber sanidad. Así es de que tenemos que según Viktor Frankl, dice que nosotros tenemos que tener las decisiones, asumir nuestras responsabilidades, porque es algo que está en nosotros, lo que usted llamaba eso inmanente. También quiero decir que él habla de la conciencia o un instinto ético. Este instinto ético obedece a un sistema de valores existentes de toda persona. Y que el ser universal debe adecuarse a una ley que también puede ser universal. Esta conciencia, por tanto, no se crea, sino que forma parte de lo que un ser personal, de la misma manera que en su racionalidad o en sus instintos vitales, tiene que tener el ser humano, y el hecho pertenece a ser responsable de lo que cualquiera persona puede tomar. ¿Esto qué entiendo? Por lo que dice Viktor Frankl, que nosotros a través de la conciencia podemos darle otro sentido a eso que le llaman pecado y a eso que es superstición. No podemos ser conscientes si utilizamos eso como un fetichismo o como una carga de culpa, de vergüenza, de condenación, de esclavitud, porque eso está violando y atentando contra este ser espiritual. Entonces, cada ser humano, sin importar su condición, sin importar su raza, sin importar su nacionalidad o su cuestión económica, nadie puede violentar esto, hermano. O sea, como seres espirituales, o como seres humanos integrales, y ahí hay espiritualidad, esa espiritualidad se llamaría conciencia. Entonces no podemos utilizar estos elementos de fetichismo ahora, o de superstición y pecado, ahora para controlar a un pueblo y para violentar su derecho a la libertad. Que eso es lo que con esto quiero ir resumiendo lo que acabo de decir. O sea, Moisés y Dios, o sea, la alteridad y la otredad tienen un diálogo, un habla y una escucha. No hay una imposición como tal. Habla, o la Shema, o el Shema, o la Shema, como se llama, habla, pero esta palabra se hace acción desde una libertad. Entonces, ahorita voy a seguir abordando esto de que muchas veces nosotros somos creadores, pero también somos criaturas. Sí, es cierto, pero ¿por qué se desvirtúan las cosas? Hay razones. Yo me imagino, por ejemplo, en el momento en que Moisés empieza a tomar esa decisión de sacar al pueblo, supuestamente porque Dios así le dijo que él iba a sacar al pueblo y lo iba a llevar a la libertad, él empieza a tener una lucha consigo mismo, de si su capacidad era suficiente para que en algún momento dado poderle proveer al pueblo recién salido de la esclavitud todos los elementos para ser una nación adecuada como Dios quiere, siempre manteniendo los derechos naturales. Cuando a veces a nosotros nos faltan
elementos o somos incapaces de darle a las personas el derecho natural que les corresponde. Exacto. Entonces acudimos al derecho positivo. Entonces, en este caso, el derecho positivo que establece Moisés para el control, ¿sí?, para el dominio, e incluye también como parte de esa enseñanza o de esta ley que establece, ¿sí?, la superstición del pecado, las introduce ahí para que entonces está de una manera delegándole a Dios, ¿sí?, que aplique un derecho positivo y que Dios mismo contradiga su derecho natural, ¿sí? Entonces, en este concepto, mismo Moisés, en su grande sabiduría, porque eso hay que entenderlo, para ese tiempo tenía una capacidad bastante buena, pero el asunto es que en estos libros del Pentateuco, Moisés establece este gran éxito que él tuvo, pero a costa de todo el detrimento de los derechos humanos a través de los siglos hasta hoy. ¿Por qué? Porque le está indilgando a Dios, está indilgando también el castigo. O sea, tú creaste, pero también vas a destruir. Y lo que muchas veces encontramos en la Biblia, Él hace la herida y la cura. O sea, es una... ¿cómo pues sí? Es un antagonismo que en algún momento dado es algo que a Dios, que ese creador, pues no se le puede atribuir. Pero Moisés, por esa necesidad de guiar a ese pueblo y de establecerlo como nación, empiezan también a planear exactamente cómo iba a ser. Hay que recordar que una nación, desde antes y hoy, necesitaba 3 cosas para poder ser nación. Si no, no lo es. Una nación necesita de 3 elementos importantes. Un ejército, necesita una ley civil y necesita una ley religiosa. Y entonces Moisés no tenía nada de eso cuando sale. Y entonces empieza a planear de qué manera, ¿sí?, Josué, a través de esa dirección, y que él es el que se encargaba de crear y de establecer el ejército, cómo en algún momento dado tenía que desempeñarse. Y después la cuestión de la ley civil. ¿Por qué? Porque tenía que haber respeto entre uno y otro. Y esa ley civil de Moisés es asombrosa para su tiempo. Más la ley del ejército es igual como los demás, destructivo, ¿sí?, masacrar, exterminar. Ahí no cambió nada, ¿sí? Inclusive ahí utilizaba a Dios como si él fuera el general del ejército, ¿sí? En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Entonces, a su ejército lo respalda precisamente con esas opciones de que Dios dijo esto, Dios dijo aquello, y ahí es el éxito, ¿sí? Y la ley religiosa exactamente es algo que en algún momento dado va a culminar, ¿sí?, el establecimiento de esa ley. Y desde ahí entonces empezamos a ver de qué manera ha afectado a los pueblos. Al pueblo de Israel y el pueblo hebreo hasta las fechas sigue teniendo todavía ese concepto de superstición y pecado. Pero ya evolutivo en el siglo XXI, pero aún sigue siendo en cierto momento, ¿sí?, muy supersticioso, a que los pueblos que lo rodean en determinado momento, ¿sí?, van a estar oponiéndose, van a estar afectando, ¿sí?, su desarrollo y su desempeño. Sí. Muchas veces protegidos por las propias supersticiones, se genera este pensamiento de culpa también. Cito un escrito suyo, donde precisamente usted está diciendo es cómo se está haciendo o para qué se está haciendo para qué se tiene esta práctica de superstición, y esto está generando una culpa.
Y este Dios del cual nosotros estamos hablando, de este Dios que nos crea, nos hace personas libres. Y en esa libertad podemos negar nuestra existencia, podemos violar valores morales escritos en lo anterior, en estas leyes, y podemos anularlas. El ser humano es responsable porque es libre, y libre para decidir por qué es lo que tenga que hacer. ¿Por qué digo esto, hermano Ángel? Porque muchas veces lo que usted acaba de decir, estas supersticiones nos han llevado a hacer sacrificios. Y no hablo de los sacrificios que los antepasados hacían con personas, sino hablo de esta superstición de hacer sacrificios con personas en control. ¿Sí? Y si nosotros partimos de ese derecho natural, nosotros podemos decidir qué hacer en esa toma de decisiones, pero nadie puede violentarnos a hacer esas cosas en el nombre de este Dios. Entonces, sí es importante, hermano Ángel, que yo quisiera como hablar de este ser humano que tiene todo su derecho a poder generar pensamientos de leyes, de propuestas, de estatutos, de decretos, si así lo quiere, pero eso que no esté violentando al otro, en el nombre de cualquier religión, en el nombre de cualquier denominación, en el nombre de este Dios, para violentar. Entonces, por eso es de que para mí tiene que ver esta escritura de Moisés con un compromiso ético. O sea, el que él esté diciendo, ¿sí? Que Dios ha venido a poner prueba para que sientan este temor por él y que no pequen, este concepto tiene que ver con un compromiso ético para con las otras personas. ¿Para qué? Para que este ser humano sienta responsabilidad de sus acciones. Que a veces esto no se menciona en nuestras comunidades de fe. Entonces yo seguiré cuestionando, ¿no? Los asesinatos, la mentira, todo esto en el nombre de Dios. A eso llamaríamos pecado, o sea, bajo otro concepto de control, emancipación, de aquello que esté sometiendo al ser humano. Pero el ser humano es hecho libre, o sea, este Dios ha hecho al ser humano libre. ¿Para qué? Para estar en salud, para vivir en salvación, para vivir con un pensamiento abierto. Y más aún, pensaría yo, con este compromiso sí ético, porque para mí eso es el Evangelio, es el mensaje, tiene que ver con un compromiso ético. Pero sí quiero rescatar algo que usted también comenta en un escrito, para que estas personas que hemos entendido la libertad y no el pecado como una cuestión condenatoria, ¿sí?, podamos ser esos canales para también así ayudar a otros. Aquí la situación es de que, bueno, pues si dice la Biblia, hermano Ángel, es que se tiene que hacer así, tal cual, y aquí se genera una palabra que dice no pequen, pero el pecado puede ser benéfico para muchos, nos puede ayudar, porque no es algo que esa oscuridad llamada pecado, como usted lo mencionaba, sea algo desfavorable, porque ese pecado nos puede llevar a una conciencia. ¿Sí? Somos libres hasta para ello. Aquí el problema es el dualismo, ¿no? Esto que usted mencionaba, y bueno, antagónico, luz y tinieblas.
vemos aquí que todo lo justifican en el nombre de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya aparece el término Satanás, ¿no? O sea, todavía generando otro tipo de temor y otro tipo de control, porque en el Antiguo Testamento no aparece esta palabra. No existe el adversario, no existe Satanás, ni el diablo, ni nada de eso, sino aparece ya en el Nuevo Testamento con un pensamiento de otra cultura, la helénica, que también había otro sometimiento, otras supersticiones y otro concepto de pecado. Así es. Continuando con este concepto de Moisés, de cómo en algún momento dado, en cuanto a los recursos que tenía, su sabiduría, ¿verdad? Y por qué no aceptarlo, sí lo acepto también, pero no en todos los casos, que cuando se dice que toda la Biblia es inspirada, sí, claro. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Aunque voy a tener muchas críticas, pero voy a explicar por qué. Porque finalmente Dios nos ha permitido a nosotros expresarnos de acuerdo a nuestras personalidades en todo el mundo. Y efectivamente, cuando somos inspirados, o los escritores eran inspirados, se ve claramente ahí cómo la palabra viene para reforzar, para mantener y para prolongar el derecho natural, la vida. Pero cuando no son inspirados, entonces ahí salen esos pensamientos con esos traumas, con esa sociología de ese tiempo, con esa crítica que en algún momento dado también le imprimen en la escritura. Y ahí quita, limita y desecha el derecho natural y pone por encima el derecho positivo, de que la ley se tiene que cumplir, así sea con castigos. Entonces en el Antiguo Testamento, repito, sin descartarlo porque es sumamente importante, del Antiguo Testamento tenemos las raíces y aprendemos mucho, pero hay que poderlo entender. Claro. En cuanto a la inmanencia, en cuanto al interior, todo el Antiguo Testamento nos revela a nosotros, revela al ser humano, de acuerdo a este pensamiento hebreo, nos revela como la vida y la muerte dentro de nosotros mismos, la inmanencia, pero relacionado con Dios. O sea, la inmanencia nos dice que Dios nos dio vida, pero que también Dios nos da muerte. Y de eso es lo que el Antiguo Testamento está lleno. Pero cuando viene Jesucristo, entonces Él cambia ese concepto, y entonces entramos lo que es a la trascendencia. Y hace que en cierto momento la divinidad de Cristo ahora por un momento dado se empiece a hacer a un lado sin quitarla, pero que ahora venga la trascendencia. Y Cristo siempre decía, la vida no va a estar en que tú obedezcas o desobedezcas a Dios. Ahora tienes que trascender. ¿Y en qué forma vas a trascender? Y desde ahí de los evangelios tenemos que empezar a entender cómo Jesucristo ponía en primer lugar al prójimo. Nosotros trascendemos, ¿sí? Nuestra inmanencia es lo espiritual, es esa fe y esa creencia. Pero como también lo dice la Escritura, la fe sin obras está muerta. Esa inmanencia sin trascendencia no sirve. No existe realmente la vida si no se conjuga la inmanencia y la trascendencia. Y Cristo entonces viene, precisamente nos muestra que la trascendencia y lo que nos puede hacer morir o vivir no es Dios, sino es el trato con el ser humano. Porque ahí morimos nosotros, todos los días morimos cuando en algún momento dado empezamos a tener conflictos con nuestro prójimo, ¿sí? Con el otro, con el que en cierto momento es el que nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Jesucristo entonces y el Nuevo Testamento se enfoca a la trascendencia, pero a través de las personas, a través del ser humano, a través del niño, a través de la mujer, a través del hombre, del anciano. O sea, aún
trascendemos a través del peor enemigo, decía Jesús, porque si tú no lo amas, no trasciendes. Jesús en cierto momento podría decir, yo les he mostrado que la razón principal no es la inmanencia o estar pensando en Dios, sino más bien estar pensando en el ser humano, estar pensando en el otro. Ahí es donde en cierto momento se complementa el Antiguo Testamento con el Nuevo en cuanto a esa actividad del derecho a la vida, pero no de manera aislada, sino realmente como Cristo vino a establecer, como humanidad, como el reino de los cielos, que incluye, ¿sí?, a todas las personas, sean de la raza que sean, de la creencia que sean. O sea, nos muestra esa inmanencia y trascendencia de una manera maravillosa, pero hay que entenderla en muchos de los escritos, con lo cual, regresando a este concepto de Moisés, solamente entra en la inmanencia, está dentro de Dios, dentro de ti, ¿sí? Te da vida, te va a dar libertad, pero también te va a dar castigo. Y un caso muy claro es el decálogo. Eso, si nos da tiempo, ahorita lo comento. Sí, hermano. Aunque el pasaje, primero este diálogo con Dios y Moisés, parte de que no hay que tener miedo. O sea, el concepto ley y evangelio, y quiero mencionar ahora estos dos conceptos, porque esta ley, ¿no?, está matando, está condenando, está generando culpa, ¿sí?, a través de estos dos elementos, que es la superstición y el pecado, ¿no? Partiendo de eso. Pero en la dialéctica sería el evangelio. O sea, hay una buena noticia, es esta ley que condena, esta ley que nos está culpando, que sentimos vergüenza por no cubrir todas las expectativas o todo el derecho positivo, y esto nos lleva a condenación eterna, a salir del pueblo, a estar apedreados y un montón de elementos de superstición que se hacen en torno al daño del ser humano. A diferencia de este evangelio, precisamente, que nos está hablando este tal Jesús, que nos da una opción. O sea, yo pensaría que Jesús fue la encarnación de la conciencia de Dios. Así lo pondría. Ya que este hombre, o que este Jesús, vivió bajo los derechos naturales, este Jesús. Por eso da otra propuesta, porque siempre tiene un diálogo con este Dios, con este su Dios, pero también tiene un diálogo con el ser humano, pues como usted decía, para que trascienda, ese diálogo para resignificar su propia vida. Entonces, yo quiero abordar esto, ¿no? O sea, Galilei decía, Dios es bueno, pero es a través de mirar el bienestar colectivo, el mirar el bienestar personal, ¿sí?, del derecho natural. Esto es, pues, que somos libres, no tendremos por qué cargar culpa, vergüenza por estos elementos que nos impusieron la ley. Entonces este Jesús ahora se propone, hace un nuevo amanecer de conciencia humana. Esto es, ama a tu prójimo, dale de comer, invítalo, hagamos un banquete, hagamos una fiesta donde todos quepamos, donde todas estemos. Esta posición de Jesús me llama, y quiero vincularlos, porque cuando dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿sí?, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón. Es la misma palabra que utilizan aquí, no tengan miedo, con Moisés, no tengan miedo. Jesús otra vez, esa palabra la vuelve a tomar de esa ley y la hace ahora evangelio, y dice, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Crean que es posible vivir una vida mejor, sin culpa, sin vergüenza. Entonces, quiero pensar que esta ley
pensando en los derechos positivos, sí, hermano Ángel, han dañado mucho la conciencia, pero hay otra propuesta, el derecho natural. Que esa es como este Jesús lo vio o cómo vivió. Por eso yo hablo desde esta cuestión de la conciencia, que Jesús fue la encarnación. Jesús fue la encarnación de la conciencia de Dios. Claro, esta superstición que ya ahorita de manera directa quiero tratar es la siguiente. Dice que entonces, esta cita que vemos, que Dios se aparecía en la oscuridad. Recordemos que en el Génesis, en la creación, lo que primero aparece es la oscuridad. Y de ahí empieza Dios a trabajar. No es que Dios haya existido ahí a partir de ahí, no. Dios no tiene ni principio ni fin, de acuerdo a la teología cristiana, en la que en cierto momento, pues claro, que también tenemos bases para respaldarla y todavía apoyarla. Pero esa explicación de repente se ha movido hacia lo que es la superstición. La oscuridad no tanto es como para ser supersticioso o desechar, porque la oscuridad dice que hay una frase, ¿verdad?, de que en la peor oscuridad es cuando mejor brilla la luz. La luz no brilla a pleno día, pero en la más densa oscuridad es cuando se aprecia la luz, lo maravilloso de Dios. Por eso Dios les dijo al pueblo de Israel cuando edificó el tabernáculo, le dijo que él iba a estar en ese lugar santísimo completamente oscuro. Ahí iban a poner el arca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios precisamente habita en la oscuridad. Y si Dios habita en la oscuridad, entonces tenemos que saber que si somos imagen y semejanza de Él, fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, que la oscuridad es parte de nuestra vida, pero hay que saber cómo brillar y cómo sacar de la oscuridad la luz. Por eso dijo Dios, cuando vio que la luz, dijo, y vio que la luz era buena. O sea, ¿de dónde vamos a sacar la luz? ¿De dónde vamos a sacar la sabiduría? De donde no hay, donde no existe. Y la luz la sacamos de la oscuridad. Así que entonces, en este concepto de que lo oscuro, lo que no se conoce, da miedo, o sea, no, porque esa es la fuente precisamente de la luz. Desde ahí empieza. El secreto está. Como los teólogos en algún momento dado también se han olvidado de que aún de la oscuridad, que aún del pecado, que aún de lo peor del ser humano, ¿cómo puede salir y relucir lo más maravilloso? Decía Pascal Blas, nunca le digas a un hombre lo peor y lo más nefasto que es él, si no le dices también lo maravilloso y sublime que puede llegar a ser. Tampoco le digas que es un hombre, sí, divino y todo, sin que le menciones lo nefasto y lo peor que puede llegar a ser. Pero tampoco lo dejes sin esas dos explicaciones. O sea, en ese concepto, cuando se aprovecha y se trata bien este asunto, se acaba la superstición de lo que es el pecado, de lo que es la maldad, de lo que es la condenación. Se acaba la superstición y el pecado. El pecado pasa a tener otra connotación. Y de esa manera puedo decirle así rápidamente que del decálogo que Moisés sacó un poquito antes de esta cita, ya nos traía contemplado todo el concepto. Y los 4 mandamientos que nosotros vemos en el decálogo de Éxodo 20, vemos precisamente una inmanencia en donde Dios es el todo ahí. No te hagas imagen, no menciones ni jures el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, también acuérdate del día de reposo. No te hagas imágenes. Ahora, esos 4 primeros mandamientos del decálogo son precisamente un concepto inmanente.
en donde todo es Dios, todo es Dios. Sí. ¿Sí? Pero cuando vienen los otros 6, es cuando viene la trascendencia, porque ahí ya se enfoca, ¿sí?, a lo que es el prójimo, para no dañarlo, para estar con él. Dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, ¿sí? No hables mal contra tu prójimo y no codicies. Ya estamos hablando de una trascendencia, ya no de una inmanencia. Y entonces, en ese sentido, es correcto dejar el decálogo, pero explicarlo bien. Claro. Que mientras se conciba solamente la doctrina, la teología, en esos 4 primeros, de obedecer a Dios, de no hacerte imágenes, de no ser idólatra, todo eso, entonces tenemos una creencia religiosa en el mundo, ¿sí?, inmanente nada más. Pero cuando empezamos a extender lo que es el Evangelio y con lo que Cristo vino a hacer, entonces sí tenemos un complemento, el ser y el humano. Sí. Y el ser humano se conjugan en esos dos, en ese acoplamiento, Sí, de lo que es la doctrina y la enseñanza cristiana, porque creo que también muchas veces el pensamiento de muchos que a mí me han escuchado y me han oído, se preguntan si soy cristiano o no. Y esa es una pregunta que en realidad, pues a veces la hacen desde el punto de vista inmanente. En su interior tienen el concepto solamente de la doctrina, de la denominación que ellos han aprendido. Pero cuando empiezan a aprender y entender la trascendencia del ser humano, se dan cuenta que inclusive un cristiano ni siquiera profesa a veces ni ha cumplido con la cita de Juan 3:16. Y entonces ahí se sorprende el mundo. ¿Cómo vas a ser salvo si no cree en Jesucristo? Pensamiento inmanente, cuando, como decía Mahatma Gandhi, ¿sí?, yo creo en Jesucristo porque me dio las bases para liberar la India. Y él aceptaba, y cuando se ve y se analiza toda la biografía y los hechos de Mahatma Gandhi, era mejor cristiano que muchos que han cumplido con esa cita de Juan 3:16. Sí, pensar también que es la relectura de la Escritura. O sea, ya están estos términos, estos conceptos aquí plasmados. Igual podremos decir lo que tendremos que ir eliminando estos conceptos, estos paradigmas de estos conceptos de una manera de condenación. Eso sería la ley. La propuesta sería releerlos a través del Evangelio. Esto es, darle sentido a una nueva vida. ¿Por qué digo todo esto? Porque este Jesús, lo congruente de trascender, hermano Ángel, sería como crecer, elevarse y eso. La trascendencia de este Dios de Jesús es hacerse pequeño, ser como niño, o sea, es ese Dios, hacerse humano, vincularse con otro ser humano y no mirar solamente lo etéreo, lo grande y sorprendente, porque con base a eso grande muchas veces se ponen estos derechos positivos que hay que cumplir. La sencillez de este tal Jesús nos invita precisamente, y lo comentaba en la otra cápsula con usted, es poder entender que el cristianismo, la trascendencia, es amar al otro, es poder servir al otro, es poder entender, platicar, dialogar con ese otro y poder hacer algo juntos con ese otro. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del nacimiento de esta nación o de este pueblo de Moisés, pues Moisés estaba buscando su identidad y pertenencia de un pueblo, ¿sí?, tomando estos principios del decálogo. Pero pues sí llama la atención que eso que no trasciende es eso sagrado, etéreo, y lo que trasciende realmente es el vínculo que tenemos con el ser humano. Eso yo creo que sería nuevamente como
resaltarlo porque este Jesús nos enseña o resignifica a la humanidad, porque se tenía un concepto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y no está mal, digo, es o nuevamente cómo se enseña esto, ¿sí? Que no se estén alienando a un concepto que los va a llevar a opresión, o que esto lleve a una culpa, porque pues yo no estoy amando a Dios, ¿no? Pues estoy amando a mi esposa o a mis hijos, entonces estoy mal, ¿no? No, al contrario. Este amor que trasciende tiene que ver con el próximo, con el prójimo. Pensar que este Jesús habla sí de la responsabilidad individual, pero también desde el colectivo humano. ¿Para qué? Para que entendamos la vida. En el Antiguo Testamento también a estos hombres se les dijo, ¿tú qué eliges? ¿La vida o la muerte? ¿El bien o el mal? Uno tiene esa capacidad para elegir qué es lo que uno quiera, y que ese mal no va a ser del todo mal, o sea, eso nos va a llevar a algo mejor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Esto es, no hay que verlo como malo el pecado, bajo este concepto del derecho humano. Tampoco la cuestión de poder hablar de la superstición. Puede ser esto también algo favorable, pero vista desde estos conceptos de Jesús, de este Jesús, desde la humanidad. Porque si lo vemos desde este Dios que tenemos que cumplir ciertas normas, pues yo creo que está desfavorable. Estamos desprotegidos como seres humanos, y por eso pues nos tienen muchas veces controlado en instituciones, iglesias, religiones. ¿Por qué? Pues porque el que tiene la voz es Dios, y a Dios no hay que cuestionarle. No, y hay que tener un diálogo con ese Dios, hermano. Hay que tener un diálogo. Pensar que ese Dios es el otro también. Así es de que, bueno, desde esta relectura del Éxodo 20:18, es pensar que eso oscuro, eso que se conoce pecado, pues todo lo tenemos, todos. Y no hay que verlo como algo de desgracia, al contrario, hay que verlo como una oportunidad de gracia. Por eso comentaba al principio, para mí todos los avances de las otras disciplinas, como la psicología, como la psiquiatría, como la neurociencia, han sido un avance para la gracia del cristianismo. Porque ellos han ido eliminando este concepto de pecado, este concepto de vergüenza, de culpa. Y que eso sería la invitación para que las comunidades de fe, estas cualquiera que se llamen, podamos trabajar en ello. Dietrich Bonhoeffer dijo, hablando en su libro La gracia cara y la gracia barata, él decía eso, o sea, no todos los que están ahí dentro de esas iglesias, todos son cristianos. Y no todos los que están afuera y que los condenan y todo eso, no todos son unos pecadores, ¿no? Allí hay iglesia, allí hay cristianos. Entonces, no podemos nosotros etiquetar a las personas santas, salvas, o que sean seres de luz y esas situaciones por el derecho positivo. Tenemos que trabajar el derecho natural en nuestras comunidades, porque esa fue la visión de Jesús. Así es, claro. Y ya nada más para terminar, ¿verdad? Usted mencionó acerca de volver a releer y a redimensionar lo que es la Biblia. Yo creo que en cierto momento, pues no puedo, yo desde mi punto de vista, no ponerle cargas a las personas, sobre todo que no puedan llevar. Es muy difícil que en las congregaciones pueda haber personas, no digo que no las haya así, pero la gran mayoría van a buscar
una especie de paz espiritual y una trascendencia, pero no inmanente, sino una trascendencia con el otro, ¿sí? Ahora, a nosotros sí, como ministros, como esa parte que jugamos de repente de teólogos, consejeros y predicadores, ¿verdad? Y misioneros, sí nos corresponde ser cuidadosos de no volver a caer en ese error que por siglos ha caído, ¿sí? La religión, pero sobre todo me meto a la religión cristiana, en donde ha sometido, ha llenado de más supersticiones y de más pecado a las personas y los sumergen y los hunden en ese concepto. A ellos, más bien solamente necesitan que se les libere, que se les quite todo esa carga y ese peso que por años los guías religiosos, me incluyo, hace unos años les habíamos impuesto. Pero hay que liberarlos. Hoy hay que entender que el derecho natural está por encima de la ley, inclusive la ley religiosa. Ninguna ley religiosa debiera de estar violando el derecho natural. Y entonces yo creo que esa nueva forma de ver empezaría también a quitar palabras y conceptos. Ese concepto del pecado, si entendemos la raíz original del pecado como un error, una equivocación, ¿sí? Una falta de tino, ¿sí? Porque se hierra en el blanco, ¿sí? En nuestro accionar. De esa manera estamos nosotros hablando de un concepto diferente que ya no tiene nada que ver con Dios ni con el mundo, sino es precisamente con trascender, con la trascendencia. Porque si tú te equivocas, cometes un error cuando tienes trato con las personas, cuando buscas esto, y entonces ahí sí te va a afectar y vas a afectar. Por eso Jesús decía, cuando vengas al templo, ¿sí? Ven y deja tu ofrenda en el altar, pero después ve y ponte a cuentas con el otro, con tu hermano, con el que él sí en cierto momento puede hacer que tú pierdas la vida y que mueras. Dios no te va a quitar la vida. El que te puede quitar la vida es si tú hiciste algo en contra de él, ya sea física o espiritual o moralmente. Él sí hace que te sientas mal. Él sí en algún momento dado va a provocar de ti una situación que inclusive hasta puedes estar durante mucho tiempo sumergido en el infierno de nuestro trato con los demás, no el infierno de esa inmanencia en cuanto Dios castiga y que cuando uno muere y resucita lo está esperando uno una condenación eterna. Eso muchas veces va a ser difícil de descartar y de quitar, pero desde mi punto de vista son errores que seguirán en cierto momento dañando y lastimando, quitándole sus derechos naturales a las personas. Quiero citar también como mi última intervención, quiero citar al doctor David Brondos, donde él dice que este Jesús no nos vino a salvar del infierno, de la condenación eterna, sino él nos vino a salvar de nosotros mismos. Partiendo de este concepto, la salvación de uno mismo es poder mirarnos con ese amor, con ese cuidado, con esa misericordia, con esa compasión, y así de esa manera mirar al otro, porque el otro soy yo mismo también. O sea, ama a tu prójimo porque eres tú mismo, porque eres tú en esa persona. Entonces pensar en ese cuidado que tenemos que tener como seres humanos y no violentándolos a través de una carga, llámese pecado o llámese superstición. Y de esta manera las personas podemos ser más libres. Ellos pueden ser más libres, hermano Ángel, y nosotros menos esclavos, porque tenemos que seguir trabajando en esto. Así es de que vamos a despedirnos, hermano Ángel, de esta transmisión. Claro, sí, hasta luego, que la pasen bien
síganos escuchando, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o cuestionamiento. Bueno, también nos despedimos. Siempre es un gusto poder compartir este diálogo y estén atentos a la siguiente cápsula que tendremos de la Biblia y los derechos humanos. Bendiciones. Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.